Buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarnos una semana más en estas entrevistas sobre el Código Orgánico Administrativo. Este miércoles a las 9 de la noche, como todos los miércoles, ofreciendo siempre gran contenido, me acompaña un gran amigo y colega, el abogado Santiago Jaramillo. Santiago es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, es máster en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito y además de su vasta experiencia asesorando a empresas privadas en el sector del transporte terrestre y aeronáutico, lo que lo trae a la entrevista de hoy, queridos amigos, es las funciones que actualmente desempeña. Él es subprocurador de recursos administrativos del municipio de Quito, que es justamente el tema que vamos a abordar hoy, este tema de las impugnaciones, pero de la mano de un experto. Santiago, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Andrés, buenas noches con todos, un gusto estar en este espacio, realmente creo que es un espacio novedoso y bastante valioso, ¿no? Tu comunidad ha crecido significativamente y creo que eso da cuenta del interés que tiene la gente, no solo desde el punto de vista del sector público, ¿no? Muchos servidores públicos que seguramente en este momento nos están viendo, sino también desde el punto de vista de los administrados, y creo que este es un ejercicio muy destacable y te felicito por eso, Andrés. No, muchas gracias a ti por acompañarnos, por compartir lo que sabes, y justamente como siempre les invito, queridos colegas, a compartir estas transmisiones para que cada vez se vean interesados más colegas, más expertos en venir a compartir conocimientos especializados con ustedes. Bien, y en honor al tiempo voy a empezar con breves preguntas muy puntuales. Nada más tengo que advertirte que aquí nosotros hacemos las preguntas difíciles porque hemos estado hablando ya del COA tanto tiempo que le interesa a nuestra comunidad saber lo importante. En primer lugar, quiero empezar con un asunto bien importante que es la contratación pública, que entiendo tú la has manejado también desde lo público y lo privado. Mira que el Código Orgánico Administrativo establece en el artículo 231 la posibilidad de apelar en contratación pública. ¿Qué opinión te merece este artículo? Y quiero tal vez que enfatices un poco en tu respuesta. Dices que actualmente como está la norma, ¿es posible o no es posible aplicarla? A ver, Andrés, en efecto, el COA trae una definición de contrato administrativo, una definición que se acerca mucho a la definición que tenía el ERJAFE. El COA ha recogido estas mismas categorías de actuaciones administrativas del ERJAFE. Ya definió que el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades en el cual una de las partes ejerce función administrativa, ¿no es cierto? Asimismo, te ha establecido que los contratos administrativos se rigen por la ley de la materia. Así está establecido en el artículo 125 del COA. Ahora bien, en efecto, el artículo 231 ha planteado la posibilidad de presentar apelación en contratación pública. Recordemos que los contratos administrativos no solo son los de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El contrato administrativo también puede ser el contrato de delegación o el contrato de concesión, puede ser el asocio, es decir, todas las figuras del artículo 35 de la Ley de Empresas Públicas, pueden ser los contratos de autorización, que son para distintos sectores, y todos estos contratos, el COA ha previsto que se normen por la ley de la materia. Entonces, como que este artículo 231 queda huérfano, es decir, si me estás mandando a legislar en la ley de la materia, ¿por qué me hablas de apelación en contratación pública en el artículo 231? Primera cosa. Segunda cosa, entendería que esto es especialmente para la contratación pública y excluiría los demás contratos administrativos. La contratación tradicional. La contratación de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que son los de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, excluiría los demás contratos administrativos, entendería. De ahí otro asunto curioso de este artículo es que es una copia textual del artículo 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. O sea, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, no hay nada novedoso. Y bueno, si vas a copiar el artículo, ¿por qué no lo derogas expresamente? ¿Cómo te manda la Constitución al momento de hacer una ley? Tienes que derogar expresamente. Yo te quiero preguntar aquí, porque es muy curioso, y yo he tenido en mi experiencia profesional, que el funcionario público no tramita este recurso de apelación. ¿Por qué?
porque tú sabes que dice ahí, se pueden proponer, dice, en contra de los actos administrativos de las entidades contratantes. En primer lugar, aquí me parece que hay un error de la redacción, porque en el momento en que dice contratante, todavía no hay un contratante en sí, porque estamos en la etapa precontractual. De acuerdo. Pero lo más importante de esto es que los actos administrativos en la contratación pública, que sería por ejemplo el acta de adjudicación, lo expide la máxima autoridad. Y tú tienes otro artículo en el 219 del COA que te dice que no se puede poner apelación contra los actos de máxima autoridad. Entonces, ¿en qué queda este artículo? En efecto, Andrés, hay varios actos administrativos que se pueden presentar en el procedimiento precontractual. Tú has mencionado uno, por ejemplo, el acto administrativo de adjudicación, que le da el derecho al oferente adjudicado de suscribir el contrato. Podemos ver el acto administrativo de declaratoria de desierto. Y ya en la ejecución del contrato podemos ver otros actos administrativos, por ejemplo, el acto de terminación unilateral. ¿Quién tiene la competencia para expedir estos actos administrativos? En efecto, es la máxima autoridad. Y en eso coinciden tanto la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública como el COA en definir que la máxima autoridad es quien ejerce la representación legal de la entidad. ¿Ya? Y ahora viene la disposición del artículo 219. No es posible apelar, o más bien dicho, el acto de máxima autoridad solo puede ser impugnado por vía judicial. ¿Qué resulta de aquí? Que el acto o la apelación en contratación pública resulta inaplicable. Resulta inaplicable y tú no tienes apelación contra los actos administrativos, por ejemplo, una adjudicación o una resolución de terminación unilateral. No hay un superior jerárquico. Pero ¿tú no crees ahí, en cambio, que tal vez deberíamos aplicar una norma del Código Civil? Te dice, ¿no? Si es que una ley tiene disposiciones generales y otras especiales, prevalecen las especiales. En este caso tenemos la apelación de manera general, regulada en el 219, como lo has dicho, pero tenemos la apelación específica para la contratación pública. ¿Podría tal vez, no sé, algún funcionario público admitir a trámite una apelación que en realidad llegaría a ser una especie de reposición, diciendo pues que la norma especial prevalece sobre la general? Mira, yo estimo que no. Yo estimo que no. Creo que el candado del artículo 219 es muy claro y tú solo tendrías una opción de irte a la vía judicial. Mira, en contratación pública creo que es necesario distinguir además que tienes dos vías, ¿no es cierto? Tú tienes el reclamo administrativo y tienes el recurso. Y yo he visto más bien que el reclamo tiene mucho efecto, puede tener mucho peso, sobre todo el reclamo. El reclamo lo puedes interponer ante la misma entidad contratante o lo puedes interponer, ¿no es cierto?, ante el CERCO. Y hay mayor control ahí ya. Hay mucho mayor control y tiene sus efectos, dado que el CERCO puede generar unas recomendaciones que al fin y al cabo tienes que acatarlas y no vas a tener una consecuencia con el organismo de control. Y además tiene la facultad de suspender el proceso. Sin embargo, ¿crees tú que al ser, claro que el reclamo es evidentemente algo que podría ser, pero también el recurso es, digamos, otro derecho del ciudadano, del oferente en ese caso? ¿Crees tú entonces que cabría tal vez una reforma en este sentido del artículo para que la Asamblea quite este candado en materia de contratación pública? Claro, o reformar la ley de contratación pública, ya que nos está remitiendo las leyes especiales, implementar o establecer allí el recurso de reposición. Pero creo que hay situaciones en la contratación administrativa que sí podría caber el recurso de apelación. Y, por ejemplo, las multas del administrador del contrato. Me parece que ya son actos dentro de la ejecución que no son expedidos por la máxima autoridad, sino por un funcionario que está encargado de vigilar la correcta ejecución del contrato y que tiene la posibilidad de imponer unas multas. Esas multas igual tienen que imponerse en el marco del debido proceso y evidentemente son impugnables y se ante puede la máxima poner autoridad. un recurso de apelación. Ahí cabría el recurso de apelación. Bien, en ese sentido, queridos colegas, nada más resumiendo esta pregunta, hay un candado al 231 que lo pone el 219 impidiendo o más bien haciendo inaplicable la apelación en contratación pública y es necesaria una reforma legal. Pero bien, hay otro asunto que nos llama la atención y que justamente se está tratando en estos momentos en el seno legislativo y es el tema del silencio administrativo en los recursos de impugnación, en los recursos administrativos.
¿Qué opinión te merece a ti el silencio administrativo en los recursos que tenemos actualmente en el Código Administrativo? A ver, el silencio administrativo es una institución que tiene como objetivo amparar al administrado ante el silencio, ante la ausencia de un pronunciamiento por parte de las administraciones públicas. Esto da como efecto que existe un acto administrativo presunto y que puede ser ejecutado, ¿no es cierto?, a través de un proceso de ejecución en vía judicial. Pero, digamos, el silencio administrativo tutela el derecho de petición, y aquí tal vez podamos diferir. Una cosa es tutelar el derecho de petición, que está establecido en el artículo 66, número 23 de la Constitución de la República, y otra cosa es el derecho a recurrir. ¿Ya? El derecho a recurrir tú lo tienes establecido en el artículo 173 de la Constitución, ¿no es cierto? Los actos administrativos pueden ser impugnados en vía administrativa o en vía judicial. Esto es importante lo que tú dices, o sea, tú estás haciendo aquí una separación entre lo que es genéricamente el derecho de petición y especialmente el derecho a recurrir, que tú dices que son dos. Podemos decir que está dentro del género petición el recurso, sin embargo la Constitución sí lo ha hecho una distinción, ¿no? Qué interesante, porque normalmente yo había visto, antes de entrar al detalle de la pregunta, que en los foros hay gente que trata de forzar un poco para decir que, como el 207 del silencio administrativo dice que se entenderá que si la petición no fue contestada en 30 días se entiende aprobada, y quieren meter a los recursos en la petición, pero jamás había visto este análisis que tú estás diciendo de que en la propia Constitución están separados los derechos. Están separados, sí. Entonces yo creo que hay esa distinción, además de que tú en el silencio administrativo buscas que exista un pronunciamiento de la administración debido a una inacción. En cambio, en el recurso ya existe un pronunciamiento, no ha habido una inacción de la administración y tú ya quieres impugnar un pronunciamiento, un acto administrativo. Además, en el silencio también tú buscas el pronunciamiento respecto a competencias ordinarias de la administración pública, quiera una autorización, alguna actividad de control, en tanto que el recurso administrativo es una facultad extraordinaria, es una facultad revisora sobre un acto que se presume que es legítimo. Entonces yo creo que hay unas distinciones y no podríamos decir que cabe la aplicación del silencio administrativo sobre, por ejemplo, la apelación, que en el COA no estableció expresamente un efecto, pero yo no creo que se le podría dar ese efecto por las distinciones que estoy haciendo y además porque específicamente la norma no incluye los recursos. Yo concuerdo contigo en el tema de que en la apelación no hay silencio administrativo y es una pregunta que queda a veces muy suelta. En realidad yo soy muy partidario también del principio de legalidad en el derecho administrativo y yo creo que si la norma no te dice, no le puedes atribuir un efecto, ¿no es cierto? Entonces en el artículo 230 dice, se resolverá en un mes la apelación, no te dice qué pasa, entonces yo también creo que no hay silencio. Pero te pregunto entonces, ¿por qué? O sea, más allá de que ya sabemos que en el COA no lo está, el ERJAFE sí lo establecía. En efecto. Ahora que el ERJAFE sí establecía el silencio administrativo para la apelación, ¿cuál es tu opinión y qué norma era mejor? Bueno, si es que se quiere establecer la apelación, creo que en la apelación del silencio administrativo creo que es jurídicamente factible, ya existía la figura. Creo que se necesita una reforma si esto quiere ser implementado. En la apelación estaría de acuerdo, pero ahí creo que también los asambleístas tienen que ver la realidad, ¿no? No todas las instituciones funcionan igual. Tal vez en la superintendencia de control de poder del mercado tienen los medios, el volumen de trabajo es menor, tendrá tal vez unos 20 recursos al mes, tal vez. Te va a resolver a tiempo. Claro. Te va a resolver a tiempo. Cambio en el municipio, ¿cuántos tienen? Es un punto importante. Démonos la vuelta al sector salud, demos la vuelta al sector educación. ¿Qué pasa en el Ministerio de Trabajo? Es decir, en los sectores sociales es más crítico el volumen de trabajo. Y si el legislador va a generar un efecto positivo, también habría que darle los medios a los servidores públicos
para que puedan hacer eficientemente su trabajo. Al decir los medios, te refieres a que hay que ampliar el plazo de resolución, porque en el CAF antes era 2 meses y ahora el COA dice 1 mes. Lo que me refiero es que debe compadecerse con la realidad. ¿Ya? Tal vez, y esto no es algo que le competa a la función legislativa, pero sí es necesaria más capacitación, es necesario obviamente más recursos y enfocarse en sectores que tal vez no tienen las mismas posibilidades que otros. Las superintendencias, claro, no es lo mismo que otros sectores sociales. Entonces, si se va a hacer esta reforma, tiene que compadecerse con la realidad. Entonces tú estarías de acuerdo, sin embargo, siempre y cuando hayan los medios, quiero decir yo igual, evidentemente en el JAFE regulaba 2 meses para la apelación, el cual ha reducido a 1 mes. Entonces tal vez si vamos a dar esa consecuencia podríamos dejar como estaba antes, tal vez, me imagino, ¿no? Y en el caso del recurso extraordinario de revisión, ¿qué opinión te parece? Porque justamente esa es la reforma que están planteando en la Asamblea, que en el artículo 232 y 234, cuando no te responden una revisión y dice que es negativo, ahora es positivo. ¿Qué opinión tienes tú de eso? No, es muy distinto el recurso de apelación que el recurso extraordinario de revisión. Me parece un despropósito en realidad darle un efecto positivo al recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión se interpone ante actos que han causado Estado, por unas causales muy específicas, muy tasadas, y desde el punto de vista del derecho administrativo creo que no cabría darle este efecto cuando es la excepción la interposición de un recurso de revisión, pues es su naturaleza extraordinaria. Y yo estaría en desacuerdo con ¿Sabes esta qué? reforma. Comparto contigo esa visión, porque a veces uno dice, no, pero es que el derecho de petición, que primero y tú ya has separado muy bien, al decir que son dos constitucionales, pero también hay otra cosa que aquí los colegas deben entender, de que el derecho administrativo, si bien viene a tutelar los derechos del administrado, pero tiene una premisa que es el interés general. Y yo creo que a todos nos interesa, a todos como colectividad nos interesa de que los actos administrativos de la administración pública pues tengan estabilidad, ¿no es cierto? Que no se piense que mañana todos empiezan a poner revisión y todo lo que causa en el sector público se empieza a no tener, digamos, firmeza, ¿no es cierto? Entonces yo también comparto contigo en el tema de que la revisión no debe tener cabida el silencio administrativo. Y creo que el COA ha hecho algo positivo que no tenía el JAFE. Porque en el JAFE te decía, resuelve en 2 meses, pero no sabías qué pasaba. No había efecto. Y yo me acuerdo cuando yo resolvía recursos administrativos, que nosotros resolvíamos en 2 meses por si acaso alguien vaya a decir algo. Pero ahora el COA te dice es negativo y ya te da la certeza para que actives la vía judicial. Exactamente, te ha dado certeza para que tú puedas acudir a la vía jurisdiccional e impugnar este acto que ya se tiene que ha causado Estado. Perfecto. Y ya que estamos en el recurso extraordinario de revisión, no puedo dejar de hacerte esta pregunta que es un poco tal vez para quienes ejercen la profesión de abogados, digamos en el libre ejercicio. Y como tú has dicho, el recurso de revisión es un recurso especializado, es como una casación, digamos, de materia civil, que requiere cierta técnica. Tú como eres el experto del recurso, yo te quiero preguntar, ¿cómo uno puede sustentar un error de hecho y un error de derecho, que son las 2 primeras causales? Bien. ¿Y a qué se refieren estas figuras? Bien. Digamos, hay distintos tipos de errores en el acto administrativo y hay errores que pueden causar la nulidad. Y ahí el COA distingue algunos tipos de errores, ¿no es cierto? Primero tú tienes el error material. El error material es susceptible de rectificación. Tú tienes en el artículo 133 la posibilidad de corregir errores de forma, errores matemáticos, errores de cálculo. Y este es el primer tipo de error que no afecta la validez del acto administrativo. Ahora bien, tú tienes unos errores también de hecho y unos errores de derecho. Creo que esto tiene que ser abordado también desde el punto de vista de la motivación del acto administrativo o el principio de racionalidad, ¿ya? Digamos que la motivación es enunciar los presupuestos de hecho, enunciar los presupuestos de derecho y hacer un análisis de la pertinencia de la aplicación de esas normas a esos hechos. Entonces tienes tú hechos más derecho. Es precisamente es de donde se debe abordar este tipo de errores.
Si hablamos del error de hecho, hablamos de los presupuestos de hecho de la motivación y específicamente de la apreciación que tiene la administración respecto a la realidad de lo que ha ocurrido en el expediente administrativo. Si esta apreciación o la causa del acto administrativo es errónea, pues ahí ha operado el error de hecho. ¿A qué nos referimos con error? ¿Quiere decir que la administración está confundida tal vez? ¿Que no ve bien que los tiene? Presupuestos de hecho están mal, que los presupuestos de hecho están erróneos. Ese es el error de hecho. Voy a poner un caso absurdo nada más para que nos ratifique si es que es así o no. Digamos, no sé, por ejemplo, me voy a inventar. Digamos que hay una multa para los que son solteros. Y en el expediente está mi cédula diciendo que yo soy casado. Si la administración considera que yo soy soltero y me pone la multa, ¿es un error de hecho ese? Por supuesto, ese es un error de hecho, hay una incorrecta apreciación de la realidad por parte de la administración pública. Otro ejemplo puede ser una persona que se le inició un procedimiento sancionatorio por no tener la licencia de construcción, y resulta que la licencia de construcción sí constaba en el expediente. Okay. Pues este es un error de hecho, es un error en la apreciación de la realidad por parte de la administración pública. ¿Y cuál es el efecto del error de hecho? Pues el efecto es la nulidad, ¿no es cierto? La nulidad del acto administrativo. Entonces, ese es el error de hecho. Otro ejemplo puede ser en un acto administrativo que evalúa unas ofertas, hay unos cálculos que se han realizado mal y estos cálculos inciden finalmente en la adjudicación. Ese finalmente es otro error de hecho porque afecta la esencia del acto administrativo y consecuentemente generan su nulidad. Y en cambio, ¿qué entenderíamos por el error de derecho, que es la segunda causal más bien del recurso de revisión? Es la segunda parte, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos de la motivación. Ya tenemos el error de hecho, una incorrecta apreciación por parte de la administración pública de esos errores, y por otro lado tienes el error de derecho, que es ya la aplicación de las normas jurídicas. Y recordemos que la administración pública está regida por el principio de legalidad, una limitación al poder, y que ahora el COA lo señala como el principio de juridicidad, que creo que es mucho más preciso, mucho más amplio y amplía esta concepción del principio de legalidad. Y justamente es el error de derecho es hacer notar estas falencias en cuanto al principio de legalidad. Por ejemplo, aplicar normas que no corresponden a la materia, los temas de prescripción, aplicar incorrectamente en general el ordenamiento jurídico. Este prácticamente es el recurso donde el abogado le va a decir al funcionario público con respeto: yo soy mejor abogado que usted, yo entiendo mejor la norma que usted y usted lo entendió mal. Casi así, es como que le dices: usted está equivocado porque usted aplicó mal el derecho. Exactamente, pero tenemos que hacerlo de manera muy puntual, señalar específicamente cuál es la norma que se debía aplicar y por qué es incorrecta la norma que ha enunciado el servidor público al momento de motivar el acto administrativo. Sí, muy bien, me parece clara la explicación, y yo creo que el error de derecho va a ser la causal que por excelencia utilicemos los abogados, porque me parece que es tal vez un poco más extraño que la administración tenga errores de hecho, pero error de derecho es donde podemos un poco más disentir. Sí, digamos, estas son las dos causales más generales del recurso de revisión. Tú tienes 5 causales, ¿no es cierto? Pero estas dos pueden ser más amplias. Pero quiero hacer notar que siempre van a atacar la motivación del acto. Entonces, en un caso hablaremos de los presupuestos de hecho, cuando me refiero al error de hecho, y en el otro caso en relación a las normas que se aplican para alegar el error de derecho. Y yo podría tal vez como error de derecho alegar simplemente, digamos, si una resolución no está motivada, ¿eso sería un error de derecho? O sea, más bien le estoy diciendo, ¿usted debió aplicar más normas que las que aplicó o no? Por supuesto que sí. Podría ser una causa. Por supuesto que sí. Hay una afectación a la letra L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, y una lesión también al principio de racionalidad que está ahí establecido en el COA. Recordemos que el COA también
hay que aplicar los principios, y los principios han sido también muy desarrollados por el COA, bastante definidos, ya no son conceptos jurídicos indeterminados, y creo que estamos obligados también a aplicarlos. Hay algo importante que yo sí quiero hacer mención, y ya vamos un poco llegando al final de esta entrevista, que ha sido muy valiosa, pero justamente el tema de los principios yo siempre comparto con los abogados y les digo que antes de ir al COGEP, porque todos quieren irse como norma supletoria al COGEP, cuando en realidad el COA no ha establecido que el COGEP sea su norma supletoria, pero quieren irse al COGEP antes que irse a los principios del COA. Y creo yo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en que si una norma no me da, primero tengo que irme a los principios que el mismo COA ha establecido antes de ir a buscar en otras normas que realmente no tienen que ver con la materia administrativa. Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Los principios te ayudan a llenar lagunas, ¿no es cierto? Y son directamente aplicables, ¿no? Tendrías que ir a una ley que regula los procesos judiciales cuando no te ha remitido el COA para ese fin. Así que estoy de acuerdo contigo, y tenemos unos principios numerosos y estamos obligados a aplicarlos. Qué interesante lo que nos ha contado aquí Santiago Jaramillo. Yo termino con 2 preguntas nada más. Les agradezco a todos quienes se han mantenido en esta transmisión. Casi estamos llegando ya a las 100 personas. Qué interesante. Gracias por seguir compartiendo con todos sus colegas esta información valiosa. Santiago, me obligo a hacerte esta pregunta. El Procurador General del Estado, dadas las falencias que el COA ha tenido, se ha visto en el papel muy importante de a veces tratar de llenar, digamos así, las complicaciones que el COA ha llenado. Algunas veces criterios con los que me encuentro muy de acuerdo, otros no mucho, pero en este caso el Procurador le absolvió una consulta, si no estoy mal, al ANT y otra al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. El Procurador, con quien estoy de acuerdo en este criterio, le preguntaron, en el caso del NT, si es que antes en la ley de tránsito o en el reglamento se decía que uno puede poner apelación de los actos del director ejecutivo, puede hacer apelación ante el directorio de la ANT. Y lo propio en el caso de la ARCH, que se ponía la apelación ante los ministros. ¿Recordarás que Alejandro decía eso? Le preguntaron si todavía se podía seguir apelando así, y el procurador le dijo que no, por 2 motivos. La primera le dijo porque el COA ha dicho que solo se van a aplicar las normas del COA en materias de recursos, y la segunda es porque le dijo que los órganos colegiados, en el caso del NT, ya no pueden conocer recursos de impugnación. ¿Qué opinión te merece este pronunciamiento del Procurador General del Estado? Yo estoy de acuerdo con este pronunciamiento. A ver, recordemos que el COA ha dado o ha establecido unas disposiciones para que se rijan los cuerpos colegiados, establece unas normas tanto para su funcionamiento como para atribuir las competencias en sus actos de creación. Los órganos colegiados son órganos usualmente o son más bien órganos de dirección y de control, no son órganos administrativos. En el caso, por ejemplo, de la ANT, son órganos que se dedican a regular a nivel nacional el transporte terrestre, y darles una carga administrativa de resolver unos recursos que son voluminosos. No se compadece con sus atribuciones. No va de acuerdo a su realidad. No va de acuerdo a su realidad, no se compadece con sus atribuciones ni con lo que la ley ha establecido. En ese sentido, creo que el Procurador General del Estado ha dado un criterio coherente y que se compadece con las competencias de cada uno de los órganos, ¿no? Respecto al órgano máxima autoridad y al órgano cuerpo colegiado. Perfecto. Sin embargo, yo quiero enfatizar para que quede claro esto de que cuando hablamos de que estos recursos aplican de cierta forma, o lo que hemos conversado, es en el ámbito de aplicación del COA, ¿no? Porque evidentemente el COA mismo se excepciona y dice que los recursos en los sumarios administrativos se regulan por las leyes que lo establecen. Entonces creo que hay que dejar en claro eso para que no nos vayan a malinterpretar, ¿no es cierto? Igual en el tema tributario, que está excluido. Propiedad intelectual, no soy experto en la materia, pero hay gente que me ha dicho que la propiedad intelectual se regula igual con el COA, porque el código de la propiedad intelectual te manda al ENJAFE, y entonces lo que manda al ENJAFE ahora es al COA, y así sucesivamente. Sí, hay todavía algunas materias, el control de los recursos públicos, la materia tributaria, tienen todavía manejan sus propios recursos. Creo que el Código Tributario es
tiene una calidad buena en cuanto a las definiciones del derecho administrativo y a los recursos. Me parece que el recurso de revisión me parece mucho más claro en el Código Pero bueno, Tributario. ahí el recurso de revisión en materia tributaria, yo pienso ahí que el COA ha hecho algo bueno al poner el silencio negativo, porque en materia tributaria no hay consecuencia, y se van 3 años, 4 años de resolver el recurso de revisión. Ahora, también tienes, por ejemplo, en el Código Tributario un filtro que es la solicitud del informe jurídico para ver primero si cabe o no admitir el y recurso. eso también no tiene tiempo. No tiene tampoco tiempo. Así que la materia tributaria también está excluida del Código Orgánico Administrativo, pero creo que ha sido un desarrollo valioso desde el punto de vista del derecho administrativo, las disposiciones que están contenidas en el Código Tributario. Sí. Yo dije que iba a terminar ya con una pregunta más, pero esta sí es necesaria que te la haga y es de opinión. ¿Qué consideras tú? ¿Crees tú que debe volver el recurso de reposición o crees que estuvimos bien cuando se lo derogó? Hay una concepción, ¿no es cierto?, que es se dice que los servidores públicos no rectifican. Son muy orgullosos. Son muy orgullosos y no te van a rectificar. El mismo servidor público que te dictó el acto administrativo no te va a rectificar, no va a aceptar su error. Pero creo que esa concepción es un problema de personas, no es un problema de instituciones, no es un problema de normas. Yo creo que el recurso de reposición puede funcionar siempre y cuando exista una mayor capacitación, una mayor madurez por parte de los servidores públicos de entender que el acto administrativo es revisable. Creo que en esa medida, cuando podamos llegar a esa madurez, creo que puede funcionar bien el recurso de reposición. No es un tema de instituciones, es un tema de personas. Es un tema de personas, perfecto. Queridos amigos, quería yo recordarles que el próximo miércoles a las 9 de la noche estaremos otra vez conversando sobre el tema de cómo contestar una glosa de determinación civil de la Contraloría General del Estado, que es un tema también hoy muy importante, así que les invito. Y como dije, pues dejo la última pregunta, la mejor para el final. Quiero preguntarte, Santiago, si nos puedes tú regalar un par de consejos a los abogados que nos están viendo acerca de cómo plantear recursos, qué es lo que no se nos puede olvidar. A ver, creo que ahora los recursos, la interposición, los requisitos están sumamente establecidos, sumamente desarrollados. Hay el artículo 220 del COAT establece unos requisitos muy puntuales, y creo que lo primero que debemos de hacer es ver el artículo 220, saber todo lo que está enumerado en el artículo 220 y a partir de ahí empezar a construir nuestro recurso. El recurso tiene que estar numerado, tiene que ser muy específico. Ahí cuando tú dices muy específico, porque hay gente que dice voy a atacar todo así, es por una cosa, pero igual dice métele falta de motivación, métele esto, métele... No específico en ese sentido, específico en cada uno de los requisitos que se tiene que cumplir. Recordemos que esto es casi como hacer una demanda. Claro. Casi como hacer una demanda, tú tienes que cumplirte todos los requisitos o no te califican. En ese mismo sentido va el COA, porque si bien puede haber la posibilidad de subsanar el recurso administrativo, si no cumples esto en el término de 5 días, el efecto es que se entiende desistido. Así que tienes que ser muy ordenado y cumplir los requisitos de manera específica. Es eso como primer punto. Es decir, en cuanto al recurso de apelación, primero observar el artículo 220. Sumado a eso, creo que es importante observar el artículo 105, ¿ya? Porque no solo es el tema de enunciar normas, sino usted tiene que demostrar que el acto administrativo que está impugnando es nulo. ¿Y dónde ve usted que el acto administrativo es nulo? Pues en el artículo 105. Entonces usted tiene que fundar en una de las causales de nulidad del acto administrativo. La fórmula es entonces el artículo 220 más el artículo 105. Ahora, yo recomiendo también que no solo se enuncien las normas, sino también se expliquen, así como el servidor público está obligado a explicar la pertinencia de las normas. Ustedes también en el recurso tienen que fundamentarlo adecuadamente. No se trata de
transcribir el artículo. Has visto unos recursos tal vez que son sumamente extensos y son solo copias de los artículos. Tenemos que explicar esos fundamentos y demostrar que existe una nulidad de acto administrativo. Por eso es fundamental el artículo 105. Creo que esa es la recomendación en cuanto al recurso de apelación. Y en cuanto al recurso extraordinario de revisión, pues hemos sumado 220 más 105, pues súmele a esto el artículo 232. Que es de las causales. Que es de las causales de nulidad. Si usted no funda en una causal de nulidad, mejor no interponga el recurso de revisión porque va a ser inadmitido. Y si no tengo recurso de revisión, no significa que no pueda accionar la vía judicial, porque en la vía judicial, como no tengo causales, pues puedo intentar otra vez con los mismos fundamentos que en la apelación para ver si el juez tiene un criterio distinto al que tuvo el funcionario. Entonces no es obligatorio, bueno, ya sabemos que no es obligatorio votar la vía administrativa, pero también diríamos como consejo que a veces no es recomendable agotar el recurso de revisión que es tasado, sino tal vez después de la apelación ir a la vía judicial. Por supuesto, también es una opción. Y en el recurso de revisión es necesario ser muy formales y atacar de manera específica a las causales y demostrar a partir de ahí que el acto es nulo. Por ejemplo, en el caso de los errores de hecho y errores de derecho, tienen que ser errores evidentes. Y trascendentales. Evidentes y trascendentales que afecten la validez del acto administrativo. Por eso yo les insisto que siempre tienen que atarlo al artículo 105 respecto a la nulidad de los actos administrativos. Ha sido muy claro, valiosos consejos en realidad. Querida comunidad, que ya somos casi 10,000 abogados, les agradecemos por habernos acompañado un miércoles más. Santiago, te agradezco por tu tiempo, por compartir tus conocimientos y siempre eres bienvenido nuevamente a estas cámaras para conversar con todos los colegas. Una buena noche a todos quienes nos están viendo y felicitaciones nuevamente, Andrés, por este espacio valioso que has construido. Muchas gracias.